lugar, ¿no? Siéntese. Pero no deje de alabar al Señor, amén. No deje de exaltarlo porque Él es bueno. Hablar de fe es fácil hablar, fe. Lo difícil es vivir. Fe es un canto de inspiración cristiana, es una palabra con 2 letras, pero que es muy difícil vivirlo en el tiempo en el cual hay crisis. Es muy difícil vivirlo en el cual hay problemas o hay situaciones. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe va muy fuera de la lógica. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a estar en la lógica. Lo lógico, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que podemos hacer, ¿verdad? Más mexicanos que pues hasta no ver, no creer, ¿verdad? Cuando compramos algo, cuando hacemos un negocio, bueno, primero quiero ver que funcione, primero quiero ver que el aparato que voy a comprar funcione, que esto, que el otro, para poder hacerlo. Pero la fe, hermano, entra en que primero tenemos que creer para poder ver. Y como seres humanos y como laguneros, el creer para poder ver es difícil. El creer para poder ver no es algo fácil. Vamos a seguir leyendo el libro de Hebreos 11, nos quedamos. Vamos en el versículo 4, 11:4. Todos estamos ahí en la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo esa parte de la escritura. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios entendimiento de que sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Detenemos un poquito ahí. Abel, todos conocemos la historia de Caín y Abel, los hermanos que pelearon, el primer asesinato en la Biblia, a través de la ofrenda. Pero dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué Abel ofreció un más excelente sacrificio a Dios? Sus papás tal vez les habían contado del Dios de la Biblia. Adán les había hablado del Dios creador, ¿verdad? El que había creado el cielo y la tierra, el que había hecho formado el jardín del Edén. Bueno, Abel ofrece la ofrenda. En aquellos tiempos no era como la ofrenda que hoy tenemos, pues puede ser monetaria. En aquellos tiempos era de la cosecha, de todo lo que ellos tenían, de todo lo que eran las primicias que se le daban a Dios, de la cosecha, del trabajo. Y Abel era un pastor de ovejas, en el cual dice que él buscó de lo mejor para darle a Dios, de lo más gordo, de lo que fuera lo mejor para ofrecer altar delante de Dios y darle lo mejor. Por la fe Abel ofreció más excelente. ¿Por qué? Porque el corazón de Caín, a lo mejor Caín no confesó lo que le sobraba, todo esto. Abel le dio lo mejor a Dios, le dio lo mejor a Dios. La fe. Aún no sabía si Dios le iba a decir, pero él lo hizo con fe, creyendo para quién era. Y cuando lo ofrece el sacrificio, cuando lo ofrece delante de Dios, fue una ofrenda agradable delante de Dios, a la cual Dios se agradó del corazón de Abel. Y por eso hubo la rencilla entre los hermanos, y por eso empezaron a decir: es que porque Dios dio con agrado la ofrenda de Abel y la mía no. Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Nosotros a veces no conocemos nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce. Entonces dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Caín. Y comienza la historia de que Caín se molesta con él y sucede todo lo que hemos leído en la palabra del Señor. Pero lo que resalta aquí es que por la fe él ofreció un excelente sacrificio, que aun cuando está muerto con su sangre clamaba por la sangre de Abel. Dice el 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice que Enoc, dice, caminó con Dios
y desapareció porque Dios se fue. Caminó con Dios y desapareció en ese tiempo. Enoc era una persona que caminó con Dios. Y caminar con Dios, hermano, no tiene solamente que ver con creer en Dios, sino caminar, seguir sus estatutos, caminar en la fe, caminar creyendo en lo que el Padre hace y sigue siendo hasta el día de hoy. Eso es lo que Enoc hizo y tuvo gran testimonio porque caminó con Dios. Y Dios se le dio. Cuando el mundo entero, en el tiempo de Enoc, estaba haciendo lo que quería, se habían desviado muchas cosas, él decidió caminar con Dios. Y aquel que camina con Dios tiene recompensa de parte de Dios. Y aquel que le sirve a Dios tiene recompensa de parte de Dios. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si yo quiero acercarme a Dios, tengo que tener fe y creer que Él existe y creer que Él es real. Amén. Porque si yo me acerco a Dios, pero estoy dudando, si yo me acerco a Dios, pero estoy como que sí, como que no, entonces eso no es creer en Dios. Mire, en este tiempo hay algo muy conocido, y he dicho muy conocido. La gente cree que existe Dios, pero no le cree a Dios. Cree que existe un Dios, que hay un Dios, pero no le cree a Dios. ¿Por qué no le cree a Dios? Porque su palabra aquí está. Creer en Dios, si yo me voy a acercar, yo debo de creer que Él es sabio. Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, el miércoles mi suegra cuando hablaba decía, venimos a la iglesia y no vemos nada, ¿verdad? No vemos nada, o sea, no vemos a Dios, pero creemos que Dios está aquí. No vemos al Señor Jesucristo, pero sabemos en nuestro corazón que Él está aquí. Eso es fe. El mundo entero ocupa ver una imagen de Dios. El mundo entero ocupa ver algo que represente a lo cual nosotros no vemos nada aquí, pero creemos que Dios está aquí. Eso es fe. Creer sin ver que Él está aquí. Porque es necesario que si yo me acerco, por ejemplo, si yo me acerco y doblo mis rodillas y le pido a Dios, yo creo que Él me va a escuchar. Eso es fe. Pero si yo digo, pues ¿de qué sirve que me hinque? ¿De qué sirve que esto? Entonces yo quiero acercarme, pero estoy cuestionando acercarme a Dios. Creer en Dios es creer que Él está ahí. Que cuando doblo mis rodillas, así como lo dice la Biblia, encerrada la habitación donde no hay nadie, oremos al Padre en secreto y Él nos va a escuchar y Él nos va a recompensar en público. Amén. Es imposible agradar a Dios. Es decir, que todos aquellos que decidimos servir a Dios, es decir, que todos aquellos que decidimos agradar a Dios, que todos aquellos que decidimos servirle, buscarle, debemos de saber que Él está ahí, que Él es real, que nada se compara a su grandeza, que nada se compara a su poder, que nada se compara a lo hermoso que Él es y sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Quiere acercarse a Dios? Crea en Él. Y cuando usted crea en Dios, y cuando usted se acerque confiando, con fe, de que Él está ahí, las cosas van a empezar a suceder. Y Dios va a comenzar a obrar. Mire, a veces decimos, es que ¿por qué Dios no hace la obra? ¿Cómo está mi fe? Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. Pero ¿cómo está nuestra fe? A veces no hay ni siquiera un granito de mostaza, que es el más simple, para tener fe en lo que Dios puede hacer. Tenemos un diagnóstico grande de lo que, no sé, el médico nos ha dicho, tenemos un diagnóstico de los problemas, de las situaciones, de esto, del otro, y todo eso está envuelto en nuestra cabeza. Y no nos acordamos que el Dios que tenemos es un Dios poderoso que puede hacer la obra. ¿Qué hacemos cuando alguien se enferma?
medicamento. Lo primero que tenemos que hacer es orar y decirle: Señor, aquí está. Recurrir primero al Dios de la sanidad, al Dios Rafa, a Jehová Rafa, que es Dios sanador, y luego ya ir al hospital, ir al seguro, a la atención médica. Pero primero es Dios, pero primero es el Señor. Fe sin ver. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca en su casa, que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y heredó la justicia. Noé era un hombre, en ese tiempo, hermano, no había llovido, en ese tiempo no llovía en la tierra, un vapor salía de la tierra y regaba todo el lugar, pero no llovía. Dios le habla a Noé y le dice: voy a enviar un diluvio sobre la tierra, voy a enviar esto durante 40 días, 40 noches va a llover, prepara un arca, y le dio las medidas, le dijo de qué forma hacerlo. Y Noé, con temor, porque sabía que era el Dios del cielo el que le estaba hablando, comenzó a preparar sin cuestionar, comenzó a preparar el arca. La gente que estaba ahí se burlaba y se reía: bueno, Noé está loco, Noé está loco, aquí ni siquiera llueve, ¿por qué está haciendo un arca? Y todos comenzaron a burlarse de Noé, pero Noé seguía trabajando, Noé seguía haciendo. Noé tenía una orden específica que venía del cielo y él seguía trabajando en el arca. Fe, trabajando. No estaba viendo que lloviera, pero el Dios del cielo le había dicho: construye un arca porque va a llover. Comenzó a preparar el arca, comenzó a preparar. Cuando el arca estuvo lista, entonces la lluvia. Si Noé hubiera sido mexicano, como nosotros, no, pues ya cuando empieza a caer las gotitas empieza a hacer el arca, ¿no? Ya cuando empieza a caer las gotitas empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro. Sin embargo, dice que tuvo temor y comenzó a preparar, comenzó a trabajar, comenzó a hacer esto, comenzó a hacer lo otro. Fe. No estaba viendo que lloviera, no había visto que lloviera sobre la tierra, pero sin embargo le creyó a Dios. Y vemos lo que pasó con todo ese mundo en ese tiempo. Fíjese algo interesante y que ha sido un motivo de mucho, muy cómico, es que ¿alguien conoce los memes? Sí, ¿verdad? Dice, hay un meme que dice, sale un burrito y dice: yo era un burrito, o yo soy un burrito, y cómo es posible que yo haya entrado al arca y el hombre no pudo entrar al arca. Siendo que conocemos al burro, o le vamos a ir un burro cuando es una persona tonta o que no entiende eso. ¿Y cómo es posible que un burrito haya entrado mejor que toda esa humanidad, que tenga la inteligencia, que tenga la sabiduría en tantas cosas? Y un animal pudo entrar mejor al arca creyendo lo que Dios estaba haciendo. Amén. Abraham, un hombre, se le denomina a Abraham el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Porque Dios le habla y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Deja tu familia, deja todo lo que tengas y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice la palabra que él salió viendo al nada. Solamente escucho que le dice: sal de tu tierra, vete, de tu familia vete y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Salió viendo nada. No tenía un mapa para decir: Dios me dijo que fuera de esta forma. Salió caminando y el Señor iba llamando hacia él. Se le denomina el padre de la fe cuando su hijo estaba. Para empezar, lo primero es que su esposa era estéril, y segundo, tenía una edad anciana. Dios le da la promesa de un hijo a Abraham y a Sara. Y cuando Sara escucha la voz de Dios, Sara se burla y se ríe porque dice: ¿cómo es posible que Dios va a hacer que yo pueda tener un hijo a mi edad? Diciendo que mi compañero también es de edad avanzada. Dice la palabra que Abraham tenía 100 años y Sara los 90 y seguida. Y así como que, ¿cómo es posible que a esa edad? Si Dios lo dijo, es porque sí es. Lógicamente, médicamente, diríamos: no se puede, porque ya Sara ya no tenía
La costumbre de las mujeres. ¿Cómo es posible que Dios nos va a dar un hijo? ¿Cómo es posible que Dios lo va a hacer? Pero Abraham era un hombre de fe y sabía que si Dios lo había hablado es porque así iba a ser. Nace Isaac, y cuando nace Isaac, Dios le pide a su hijo: Abraham, quiero que lleves a tu hijo y lo ofrezcas en sacrificio. Cuando Dios le pide eso, imagínense el corazón de Abraham. Si fuera lagunero como nosotros digamos, bueno, pero es que, porque si Dios me dijo que me va a dar un hijo, ahora quiere que le quite la vida y lo ponga en una altar? O sea, ¿por qué Dios me está diciendo eso? O sea, entonces, ¿para qué me da el hijo si me lo va a quitar? Dios estaba probando el corazón de Abraham, a ver si en Abraham había fe. Cuando él va a sacrificar a su hijo, cuando él va a hacer todo eso, dice la palabra que el Señor le habla y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón. Hombre de fe. Hombre de fe. Sale de su casa al desierto con una esposa estéril, sin descendencia. Y Dios le ha dicho a Abraham: tu descendencia va a ser incontable, va a ser como la arena del mar, como la estrella del cielo. Y todo eso diciéndole Dios a Abraham, y Abraham sin un hijo. Pero Dios no se equivoca, y si Dios lo habló es porque se va a cumplir. Fe. Cuando sacan al pueblo de Israel de Egipto al desierto, donde no había nada, donde no había agua, donde no había comida, mas sin embargo esos los egipcios detrás de ellos, y el mar enfrente, y el pueblo diciéndole: Moisés, tú nos sacaste de allá, clama a tu Dios, Moisés, porque estábamos bien en Egipto, porque ya comíamos las cebollas, porque ya comíamos todo esto. ¿Por qué razón nos has sacado al desierto a morir ahí? El Señor comienza a hablar, a clamar a Dios, y dice: Señor, mira todo lo que está pasando. El Señor le dijo: párate, extiende tu vara sobre el mar, y mira el pueblo que marcha. El mar se abre en dos. Algo tan grande que aún en este tiempo los científicos tratan de decir: es que no pasó así, es que en ese tiempo el agua bajaba y había un camino de tierra y no sé qué, ¿verdad? Nosotros sabemos realmente lo que pasó y lo que Dios hizo. No veían nada, veían que los venían persiguiendo de atrás, veían que el mar estaba enfrente, no tenían escapatoria. Decían: mejor teníamos sepulcros en Egipto, aquí vamos a morir en medio del desierto, en medio de la nada. Pero había un hombre que se llamaba Moisés, que sabía que era Dios el mismo que se le había aparecido en la zarza, que le había hablado y le había dicho: ven, libera a mi pueblo. Él sabía quién le había hablado, él sabía quién era Dios, y él sabía que Dios jamás había fallado. ¿A quién le ha fallado Dios? ¿A quién nos ha fallado? Mire, hermano, nosotros como seres humanos sí fallamos. Nosotros como seres humanos sí fallamos siempre, y a veces todos los días, pero Él nunca falla. Él nunca falla. Tenemos aire en nuestros pulmones, tenemos vida, podemos ver a nuestros seres queridos, podemos ver a nuestra familia. Es motivo de darle gracias a Dios. Mucha gente ya no lo puede hacer hoy, nosotros lo podemos hacer gracias al Señor. Fe. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Fiel el que lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido el prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si habéis estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiendo dicho esto, Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde fue sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe. Por la fe. Todo esto pasó. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Unos muros que estaban, una ciudad amurallada que estaba protegida y que nadie podía derribar. Pero Dios les había dicho: les voy a dar esa tierra. Y lógicamente diríamos: Señor, pero la tierra está llena de muralla. Pero en la tierra hay guerreros. Pero en la tierra es esto, pero en la tierra hay otro. El Señor les dijo: les voy a dar esa tierra. Rodeénla, dieron 7 vueltas, comenzaron a caminar. No hagan ningún sonido, caminen alrededor de la ciudad. Comenzaron a caminar. Al 7º día el Señor les dice: griten, alcen su voz, porque la victoria es del Señor. Cuando eso pasa, los muros caen. Conquistan la ciudad. 7 días. Imagínense los israelitas al 2.º día: señores, que ya nos cansamos y no nos ha dado. 3er día: señores, que ya son 3 días, el sol está fuerte y no nos has dado lo que tenemos. 7 días. El 7º no fue el más difícil porque ya estaban cansados de caminar. 6 días, no lo sé. Pero cuando cumplieron lo que el Señor les había dado, 7 días, el 7º grito, tuvo una gran bendición. Si Dios te ha dicho 7 días, no te cansas en el cuarto ni en el quinto. Deja que llegue. Si Él lo dijo y Él lo prometió, así va a ser. Aunque se mire que no haya luz en el túnel, que empiece a oscurecer, que las cosas empiecen a suceder mal y que todo empiece a pasar, recuerda que si Dios lo dijo, es porque así va a ser. Que si Dios lo habló, es porque Él es fiel. Y porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Dios verdadero. Dice el 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Fe, hermano, fe incondicional. Fe incondicional.
Fueron muertos, encarcelados, golpeados, pero sabían y tenían fe de que si Él los había llamado, es porque Él iba a estar con ellos. Algo interesante aquí es que cuando Pedro, el perseguidor, el golpeador, Pedro el salvaje, el que no tenía letra, el que le cortó la oreja al soldado, ese mismo Pedro, antes de que el Espíritu Santo hiciera la obra en él, cuando apresan a Jesús y comienzan a perseguirlos, Pedro huye y corre y dice: yo no conozco a ese hombre, nunca he andado con ellos. Cuando la gente lo reconocía y le decían: Pedro, tú andabas con Jesús, Pedro, tú caminabas con él, tú hablas como ellos. Pedro se llenó de temor, se llenó de miedo y comenzó a correr. Dijo: yo no conozco a Jesús. Comenzó a maldecir: yo no soy como él, nuestro tal. Pero cuando viene la obra redentora del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, Pedro ya no corría. Se presentaba y predicaba. En los tribunales, los judíos querían matarlo, querían despedazarlo, querían hacerlo. Pedro se presentaba delante de los reyes, delante de los gobernadores de ese tiempo, delante de todos esos. Y ya no era el mismo Pedro que corría, era un Pedro que estaba ahí diciendo: amén. El Señor dice así. Fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? Porque la fe también se prueba por el fuego. A ver si de verdad creo en Dios. A ver si de verdad le creo a Dios. ¿Cómo está su fe? Esta mañana, esta tarde, ¿cómo está mi fe? Verdaderamente creo en Dios, verdaderamente mi caminar con Dios es verdadero, mi caminar con Dios es de verdad. Dios me lo demostró con su vida, hasta la sangre, hasta los grilletes, hasta las cadenas. Hoy no tenemos una cárcel que nos está esperando. Hoy no tenemos cadenas en nuestro país, tenemos libertad de control. Va a llegar un día en que nos van a perseguir, iglesia. Pero ¿cómo está nuestra fe hoy? El Señor dice en una parte de la Escritura: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en su iglesia? ¿Hallará fe en nosotros? O mi fe ha sido condicionada por Dios: Señor, si tú me das, yo te voy a hacer. Señor, si tú me haces, yo voy a hacer. Señor, si esto, yo voy a hacerlo. ¿Cómo está mi fe? Los jóvenes hebreos decían: Señor, el Señor que tenemos, el Dios que tenemos, nos puede librar del horno de fuego, nos puede sacar de ahí, pero si no lo hace, aún sin embargo no nos vamos a inclinar a la estatua que el rey ha levantado, aún sin embargo no nos vamos a doblar, aún sin embargo no vamos a hacer esto. Había una fe inquebrantable que les hacía decidir que, a pesar de que pudiera estar en peligro su vida, sabían verdaderamente en qué Dios había creído. Amén. Y aunque Dios no los librara, ellos tenían una fe inquebrantable. En este tiempo, hermano, la iglesia ocupa tener fe en Dios. En Dios. Porque el Dios que tenemos es un Dios soberano. Puede decir sí, pero también puede decir no. Y la fe que tenemos que tener en Dios no es en lo que Dios hará, sino en lo que Dios es.
Que aún, Señor, si no me das esto, voy a seguirte amando. Que aún, Señor, si no me das lo otro, te voy a seguir sirviendo. Aún, Señor, si no me das esto, si no me das lo otro, te voy a seguir buscando. Esa es una fe inquebrantable que debemos de tener como hijos de Dios. Esos hombres tenían esa fe. Había escasez, seguimos teniendo fe. Había problemas, seguimos teniendo fe. Había cárceles, seguimos teniendo fe. Somos abandonados, seguimos teniendo fe. Somos golpeados, seguimos teniendo fe. Cualquiera que sea la situación, había un foso de leones que los estaba esperando. Había un horno de fuego que los estaba esperando. Había persecución, seguíamos teniendo fe. Había una gran persecución y la iglesia seguía orando, seguía orando, seguía orando, seguía orando. Esa es la fe que va a cambiar. Es que porque este cristiano, a pesar de que le pasa eso, sigue siendo feliz. Es que porque este hermano, a pesar de que no tiene que comer, sigue siendo feliz. Job lo perdió todo. Todo. Su esposa le dice: Job, ya no tienes hijos, ya no tienes sustento, ya no tienes trabajo, no tienes trabajadores, no tienes dinero, no tienes nada. Maldice a tu Dios, Job, y muérete, porque ya es lo que te queda. Y Job le da una respuesta, ¿sabe? Le dice: mujer, no solamente vamos a recibir de Dios lo bueno, sino también lo malo. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y sé que desecha mi carne, y con mis ojos yo voy a ver a Dios. Fe inquebrantable. El mundo va a poder decir: es que no entendemos por qué los hermanos siguen buscando y siguen esto, a pesar de que tienen tragedias, a pesar de que tienen esto, que tienen lo otro. ¿Por qué siguen buscando a Dios? Porque la fe que tenemos es inquebrantable. Si Dios lo hace o si no lo hace, seguimos sirviendo igual. Si Dios es su voluntad hacerlo o no, seguimos adorando igual, seguimos sirviendo a Dios. La fe tiene que ser probada para que dé fruto. La fe tiene que ser probada. Y muchas veces, hermano, va a doler cuando la fe es probada. Muchas veces. El proceso va a doler muchas veces para que la fe entre en el fuego. Pero cuando el Señor hace la obra, las cosas grandes van a empezar a suceder. ¿Cómo está su fe? Señor, es que tú me has dicho que voy a ser un gran predicador, pero no puedo hablar, no esto, no lo otro, la gente me rechaza. Si Él te lo dijo, es porque así es. Señor, es que la gente no me quiere escuchar. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Señor, no puedo caminar para la iglesia. No soy así una sierra, si venga a la iglesia. El Señor va a hacer la obra para que usted salga con la silla en mano, sabiendo que Dios es fiel y sigue haciendo milagros todavía. No sabe, hermano, la infinidad de enfermedades con las que me he subido a cantar, a veces con la garganta cerrada, a veces sin voz, a veces. Y cuando he pasado aquí, el Señor me ha sanado. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón, ve cuando le damos el primer lugar a Él, y que a pesar de esto, que a pesar del otro, Él sigue obrando y sigue haciendo su obra hasta el día de hoy. Amén. Ese es el Dios que servimos, al Dios que alabamos, al Dios que buscamos. A veces el mundo entero no lo va a poder entender, porque va a decir: ¿por qué siguen yendo a la iglesia después de que les pasa esto y esto y esto y esto y esto? Cuando íbamos a la iglesia en Villapares hace tiempo atrás, cuando todavía teníamos una motocicleta, que no teníamos carga, a veces íbamos al punto de Villapares y en el camino, hermano, la moto se ponchaba. Y le decían a mi mujer que no teníamos a nuestro bebé, y le decía: agárrate porque no me voy a parar hasta llegar a la iglesia. Y a veces llegamos con la llanta toda mascada y mil cosas, pero llegamos a servir a Dios. Y de regreso regresamos igual o como fuera, pero íbamos a servir a Dios, porque entendemos que el Señor es primero. Y que si el Señor es primero, lo demás se le sobran. A veces
Va a decir, hermano, usted, es que no tengo gasolina para ir a la iglesia. No tengo gasolina. Pues si nosotros le vamos a poner los medios, muchas veces el Señor va a tener que probar nuestra fe. A ver si verdaderamente le servimos a Dios con carro o sin carro, caminando o no caminando, enfermos, con problemas, con situaciones en la economía, con muchas cosas. La fe es probada para que dé frutos y verdaderamente sirva a Dios. Si su fe es probada, alégrese, porque el Padre lo está probando en balanza para ver y sacar lo mejor de usted. Póngase de pie, vamos a orar.